Carolina Sánchez, directora de la Asociación Minga, organización que junto con la Comisión Colombiana de Juristas y Benposta Nación de Muchachos hacemos parte del programa Somos Defensores, un espacio creado hace más de 12 años para apoyar a líderes y defensores de derechos humanos en alto riesgo o amenazados. Durante el 2012 encontramos que hubo alrededor de 357 agresiones documentadas contra líderes y defensores en todo el territorio. Obviamente este no es un universo completo, pero sí es un indicador y un registro importante de lo que acontece en materia de defensores y líderes y sus amenazas. Encontramos que el 57% corresponden a amenazas. Quiero detenerme un poco acá porque nos preocupa que esta agresión, que es permanente y se ha ido incrementando en el tiempo, no pareciera preocupar al sistema judicial y a otras entidades del Estado y del gobierno nacional, pues no existen resultados de investigaciones. Y al no existir investigaciones para saber de dónde proceden todo este montón de amenazas, si son ciertas, si no son ciertas, si son medio ciertas, quiénes son los autores materiales e intelectuales, no podemos saber realmente quién está detrás de este volumen cada vez mayor de amenazas. De estas 357 agresiones nos preocupa que el 19% correspondieron a asesinatos, de los cuales, o sea, estamos hablando de 69 asesinatos, correspondiente el 78% a hombres y el 22% a mujeres, cifra que también es preocupante. Y si a esto le sumamos otro porcentaje de agresión que son atentados, que correspondió al 14%, tenemos que entre 19 y 14 es el 33% de violación al derecho a la vida y a la libertad. Ahora bien, ¿cuáles son los sectores más agredidos, más vulnerables y que están en alto riesgo? Definitivamente en los últimos 2 años siguen siendo los indígenas. Y de los indígenas, especialmente los Nasa del norte del Cauca, quienes han vivido una situación altamente complicada y de crisis humanitaria durante el 2012 y según el gobierno, con una preocupación muy grande y con todos unos mecanismos de protección, pero la verdad es que día a día estos indígenas están muy agredidos. Los otros son los Awá, que también se encuentran en un completo abandono en Nariño, y también los Embera en el Chocó, en Córdoba y en Antioquia. También le siguen los comunales. Los directivos de juntas de acción comunal, de asociaciones de juntas, están siendo altamente victimizados y preocupa porque este sector ha trabajado mucho en la reivindicación de su protección y hasta ahora no se ve resultados alentadores. Otro sector que viene siendo muy agredido es el de líderes sociales en regiones, y nos llama la atención que durante el 2012 los líderes juveniles, los líderes culturales y deportivos entraron a ser parte de ese espectro lamentable de personas agredidas, especialmente en Antioquia. Tiene que ver mucho con los problemas de las comunas, es mucho los líderes culturales, deportivos, sociales que han tenido que salir. Igualmente nos preocupa la situación de Bogotá, porque si bien esta ciudad ha tenido un porcentaje importante históricamente en agresiones, sobre todo han sido en el tema de amenazas, dado que aquí se encuentran gran parte de organizaciones nacionales defensoras de derechos humanos y líderes que llegan de otras partes del país. Pero en el 2012 se registraron 5 asesinatos de líderes sociales especialmente, y un desaparecido especialmente en las localidades de Rafael Uribe, en Kennedy, en Bosa, Ciudad Bolívar y San Cristóbal. Es preocupante además porque estos líderes normalmente han estado asociados con denuncias por los tierreros, por la corrupción, por el microtráfico de drogas, y creo que es importante que las autoridades presten atención a este tema. Otros departamentos también altamente agresores son pues el Cauca, Nariño, Putumayo, los Santanderes, y definitivamente, lamentablemente, Antioquia seguirá, por ahora sigue siendo un departamento muy agresivo contra los líderes y defensores. El movimiento de derechos humanos venimos desde hace muchos años discutiendo con el gobierno el tema de la protección, y debemos reconocer que este gobierno de Juan Manuel Santos
asumió ese reto, modificó la normatividad específica de protección y la de prevención y generó una nueva institucionalidad que asumiera casi que a nivel ministerial la protección de toda la población vulnerable, y se creó la Unidad Nacional de Protección, que en general la gente sabe de qué se trata. Sin embargo, tenemos que reconocer que se han hecho muchas acciones, que se ha modificado la política, que la Unidad Nacional de Protección es una entidad gruesa, que tiene un importante presupuesto, que se mueve, que se ha descentralizado, etc. Pero las cifras siguen siendo muy fuertes, las cifras de agresiones frente al tema de protección, y allí es donde va nuestra crítica y nuestro llamado a atención y la discusión que tenemos con el gobierno y el Estado Nacional, y es que no es suficiente proteger a las personas con medidas materiales, chalecos, carros, celulares, avanteles, etc. Es necesario prevenir, y encontramos que en la política no se ha avanzado en nada en lo que tiene que ver con prevención. No vemos planes de prevención, la política de descentralización, donde las autoridades locales como alcaldes, gobernadores, no asumen el tema de la protección y la prevención, y allí hay un vacío muy grande que hace que la protección quede única y exclusivamente desde medidas materiales que no son suficientes y que obviamente jamás serán integrales, dejando de lado dos fundamentales pilares para la protección integral. Uno es la justicia, o sea, no hay investigaciones, no hay resultados, es decir, la impunidad seguirá siendo ese marco protector de la vulnerabilidad y de la injusticia en Colombia, por un lado, y por el otro está el de la prevención, de una política mucho más integral desde las regiones, porque ciertamente estas personas agredidas son sustancialmente de zonas apartadas, de zonas rurales, o por lo menos que no tienen acceso o interlocución directa con las autoridades locales o nacionales. Y ahí está nuestro llamado a atención. Vemos a una Procuraduría muy mediática, a una Procuraduría haciendo protagonismo en muchos temas de la vida nacional, inclusive unos que no le corresponden, pero en las regiones y en el tema que tiene que ver con prevención y protección y el seguimiento a la disciplinario a los funcionarios públicos que tienen que ver con este tema, la vemos completamente ausente. Otra institución que identificamos como la gran ausente de la política de protección y prevención a posibles agresiones de defensores y líderes en Colombia es la Defensoría Nacional del Pueblo. Ni la administración anterior, y esta todavía no se ha mostrado, han tenido un papel opaco, por no decirlo nulo, en estas políticas, y nos preocupa mucho porque se trata justamente de la Defensoría Nacional del Pueblo, es decir, del ciudadano. Y los defensores y líderes es un sector importante y vulnerable, como dicen las cifras, para que la Defensoría del Pueblo no tome ningún papel importante en esta política. También la Fiscalía nos ha prometido a los defensores de derechos humanos que va a mejorar, que va a construir, que va a crear, y que ese es un tema clave para la Fiscalía, y hasta ahora los resultados siguen siendo muy pobres, por no decirlo que inexistentes, frente a las investigaciones que son bastantes sobre agresiones y violaciones a los defensores de derechos humanos. ¿Por qué llamamos a este informe del 2012 sobre agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos efecto placebo? El efecto placebo es aquel que se produce cuando a una persona le dan una medicina supuestamente cargada con algún químico o algún contenido que efectivamente va a atacar la enfermedad, pero que en el fondo no tiene nada. Y la persona se siente que efectivamente eso le hizo bien y se mejora. Esa figura la utilizamos para decir que efectivamente este gobierno sí ha tomado medidas, sí ha modificado alguna parte de la política y ha hecho alguna acción en medidas especialmente materiales. Pero como la enfermedad es mucho más integral, es mucho más grande, hay que atacar el mal desde diferentes flancos, entonces se necesita una protección donde haya prevención y donde haya política de justicia, que es lo que no hay. Si seguimos pensando solamente en medidas de protección materiales que valen mucha plata
y donde no pensamos en la prevención para que no se tenga que proteger y que no vale tanta plata, y donde no haya justicia e investigación, vamos a seguir mostrando que sí hay un remedio para calmar este mal que se llama agresiones, pero que finalmente, como lo vemos con las cifras, el mal no se está atacando, no hay un problema de fondo y esto va a seguir creciendo, así tengamos un medicamento que nos calme la fiebre de 41 grados.